que existiera, pero que durante mucho tiempo se insistió en una persona y se demostró que no había pruebas para condenarlo. Y después, por otro lado, todos esos vacíos se han tenido que rellenar atribuyendo la responsabilidad directa de la colocación de aquellas bombas a los miembros o supuestos miembros de Al-Qaeda que fallecieron en el piso de Leganés, en donde se encontraban entrincherados y en donde murieron inmolados unas semanas después de que se produjera el atentado. Quedan muchísimas cosas por saber. Yo no sé si es que se ocultan o las autoridades las han ocultado, o es que simplemente se desconocen, porque hay algo detrás que se escapa a todos y a cada uno de los elementos que han participado en la investigación de este dramático episodio, del que mañana se van a cumplir nada menos ya que 6 años. Bruno, ¿las autoridades tenían conocimiento de que se podía producir un atentado de estas características en España? Bueno, es que hay que tomar en consideración una serie de factores. El primero de ellos es que estábamos en pleno proceso electoral, y siempre que se está en pleno proceso electoral hay una amenaza terrorista cierta y verídica, y los cuerpos de seguridad del Estado actúan en función de la existencia de esa amenaza, porque bueno, pues siempre existe esa posibilidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se analizan determinados indicios que hacen pensar que alguien sabía algo. Claro, lógicamente, porque esa amenaza existía a falta de 3 días para las elecciones, como siempre existe 24 horas al día, 365 días al año, pero especialmente en periodos delicados como puede ser Día un de proceso jornada de reflexión. electoral. Según la legislación vigente, no se permiten manifestaciones de carácter político, así como tampoco declaraciones por parte de los partidos con el fin de orientar el voto. Una campaña electoral que estaba llegando en ese caso a su final. Luego, al margen de esto, sí es cierto que existían una serie de indicaciones y una serie de elementos para hacer pensar que en algún sector, en algún punto de la esfera de poder, que es muy difícil decir dónde empieza y dónde acaba, pero sí que se sabían determinadas cosas. No deja de ser sorprendente, y es una pista que se ignoró bastante. Pero bueno, hubo una investigación previa que puso sobre la mesa lo extraño de aquellos movimientos bursátiles antes del 11S en Estados Unidos, y esos mismos extraños movimientos bursátiles en las bolsas españolas se produjeron antes del 11M. En bolsa se conoce que el conocimiento previo de determinadas cosas puede servir, determinadas cosas que tienen un efecto directo en la economía a través por diferentes mecanismos. El conocimiento previo sobre esos hechos es un elemento que facilita a los agentes de bolsa, pues podría facilitar, pero no deja de ser un delito si existe ese conocimiento previo y si se actúa en consecuencia, puede facilitar efectuar determinados movimientos económicos de los que luego se va a sacar un rédito. Bueno, pues esos movimientos se produjeron en nuestro país de forma muy similar a cómo se habían producido en los días previos al 11S en Estados Unidos. Hubo una investigación previa que luego enigmáticamente quedó en el aire, una enigmática investigación previa por parte del FBI en Estados Unidos que certificaban que aquellos movimientos bursátiles se podían deber única y exclusivamente a que alguien tenía conocimiento de lo que iba a suceder el 11 de septiembre. Son movimientos de los días previos, del 6, del 7, del 8 y del 9 no, porque era fin de semana aquel mes de septiembre en Estados Unidos, pero también del mismo lunes 10 previo a los atentados. Es decir, aquello se sabía que podía llegar a ocurrir en algún sector y se operó en consecuencia. De hecho, Bruno, en los meses previos a los atentados hubo satélites norteamericanos fotografiando a Frucción en la estación de Atocha, ¿no? Sí, y eso es un hecho que también hay que explicarlo, ¿no? Eso pasó, eso ocurrió, y había una intencionalidad en seguir lo que pasaba en esa estación de Atocha. No
vamos, no es ni mi deber ni mi voluntad, ni muchísimo menos buscar hipótesis para explicar algunas de las cosas que han ocurrido, pero lo cierto es que eso pasó, y entonces es necesario aclararlo. Y se fotografiaron, esas fotografías están ahí, y alguien dio la orden de fotografiar como dices, con especial fruición lo que pasaba en Atocha, y cómo era Atocha, cómo era la estación, cómo eran las vías que conducían a este lugar. En definitiva, muchas cosas. Bueno, Bruno, se encuentra con nosotros los compañeros Antonio Runa y Miguel Ángel Ruiz también. Saludos a los dos. Pues hola Bruno. Realmente son muchas las cosas que desconocemos del 11M, pero habría otras que realmente quizás no deberíamos desconocer, y a lo mejor es porque ha habido una cierta campaña de repetirnos muchas veces una misma cosa. Voy al tema de las elecciones. ¿Estamos seguros de que hubo un vuelco electoral en las elecciones del año 2004? Yo estoy seguro de que no lo hubo. Es decir, pero bueno, ya por mucho que se diga, en este país, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, que ha habido una búsqueda, pese a que pensamos que no, pero por parte de los ciudadanos mucho más noble e independiente del poder, de respuestas a lo que ocurrió el 11 de septiembre. Lo que pasa es que ha tenido muy poquísima repercusión en medios. En nuestro país sí ha existido esa repercusión en medios, pero fundamentalmente porque lo que se ha pretendido aquí es hacer electoralismo, no derivar hacia lo político, que eso es digno, sino hacia la política, que es totalmente distinto. La política es la guerra de partidos y ese enfrentamiento. Y se encontró en ese momento, y se ha encontrado siempre, excusa y justificación para el resultado electoral en aquello. Pero bueno, yo ya en el libro que hice unos meses después de los atentados, el 11M y claves de una conspiración, el que hice 2 años después, la jugada maestra, en donde hablaba de este asunto, y también lo citaba en otro posterior, en el Gobierno Invisible, todas las pruebas demuestran que los atentados no tuvieron valor decisivo en quién iba a ser el ganador de aquellas elecciones. Hay datos objetivos que lo demuestran. El primero de ellos, las encuestas del día previo a los atentados, es decir, esas encuestas que no se podían publicar, pero que se efectúan, esos sondeos por parte de los grandes partidos, no se pueden publicar por ley electoral, que lo impide, creo que son en los 7 últimos días antes de las elecciones, pero se pueden realizar, nada impide realizar esos estudios, esos sondeos. Habían situado, después de varias semanas de recorte en las intenciones de voto, habían situado incluso por encima ya al PSOE del Partido Popular, a falta de 4 días para las elecciones. Una semana antes se habían publicado otros estudios, uno del Centro de Investigaciones Sociológicas, que daba una victoria al PP, pero que estaba efectuado con una valoración de encuestas bastante previas incluso al proceso electoral. Después, un instituto digno de todo crédito, porque es el instituto de opinión más importante del mundo, como es el Instituto Roper, que son los responsables, entre otros, de esos datos sobre es una empresa norteamericana, pero con delegación también en nuestro país. Son los responsables cuando en las noticias nos hablan del nivel de aceptación que tiene un presidente casi de forma diaria en los Estados Unidos. Hoy tiene Obama el 50%, ayer tenía el 51%. Bueno, pues esos datos los efectúa esta empresa. Efectuó un estudio muy serio, muy amplio, con una base de miles de personas, y llegaron a la conclusión de que los atentados no determinaron el resultado final de las elecciones en cuanto al ganador, que solamente habían determinado en el movimiento que hubo de votos, habían determinado la distancia, que la amplitud de la victoria del PSOE sin los atentados no hubiera sido tan grande como realmente fue. Yo también hice un estudio con compañeros de sociólogos, y en ese estudio se llegó exactamente a la misma conclusión. Hubo 5 puntos de diferencia finalmente en el resultado electoral. De no haber ocurrido los atentados hubiera habido menos, hubiera habido entre 1 y 3 puntos, pero la victoria se hubiera producido por parte del Partido Socialista. Pero con el tiempo, es decir, se tuvo que buscar la excusa de que el resultado electoral había estado determinado por aquellos hechos, y que en cierto modo fuera más la lectura que se dio en Estados Unidos. Al-Qaeda había ganado las elecciones, una serie de tonterías similares, pero claro, decir que
Al-Qaeda con su atentado había modificado el resultado electoral y la intención de voto de los españoles, bueno, pues con esa lucha y con ese